Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una jornada más del módulo Elaboración de Proyectos de Investigación de la Maestría en Investigación Científica. Bueno, quien les saluda, el profe Walter. Entonces, vamos a estar adentrándonos un poco más en la fecha de hoy, de lo que ya les estuve facilitando a través de la plataforma el día miércoles. Un tema más que importante, necesario e interesante que vendría a ser el alcance de una investigación, gente. En clases anteriores ya estuvimos hablando del enfoque cuantitativo, cualitativo, el enfoque mixto, qué es lo que los autores actualmente nos dicen respecto a estos enfoques, porque han quedado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Como uno de los enfoques más utilizados en materia de investigación. Entonces, hoy vamos a continuar con esa línea de conversación y vamos a exponer un poco cuáles son los tipos de alcance de una investigación científica que se puede llevar adelante. Por supuesto, cuando hablamos de alcance de una investigación, se refiere al nivel de profundidad y extensión con el que se aborda un tema o un problema de investigación. Define los límites, objetivos del estudio, determinando qué aspectos serán incluidos y cuáles serán excluidos. Además, establece el tipo de pregunta que se intentará responder y los métodos que se utilizarán para obtener los datos y analizarlos. El alcance de la investigación puede variar desde el exploratorio hasta el explicativo, que vamos a ir conociendo hoy cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, esto es muy importante, gente. Cuando nosotros abordamos un proyecto de investigación, habíamos dicho ya en clases anteriores, se parte de la línea de investigación, se hace un diagnóstico, se detecta el problema en sí que queremos abordar, a partir del cual elaboramos algunas preguntas, objetivos de investigación y vamos trazando la estructura o el mapa que queremos recorrer dentro de la investigación. Esos objetivos ya tienen mucha relación con la metodología, habíamos dicho en clases anteriores. Ya muchas veces me condiciona al enfoque y también en algunos casos al alcance o nivel de investigación. Esta reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Así el diseño de procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcances exploratorios como así descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos tipos o alcances de investigación, que vamos a estar explicando justamente un poquito más adelante. ¿De qué depende que nuestro estudio tenga un nivel exploratorio, explicativo, descriptivo, correlacional? Y por supuesto, la respuesta no es tan sencilla, pero podemos decir que depende mucho también de dos factores. Por un lado, el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrando por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretende dar al estudio. Hablemos primero por la revisión de la literatura. A esto nosotros lo llamamos como antecedentes, que es una parte vital cuando elaboramos un proyecto de investigación. De hecho, dentro de la estructura que nosotros ya tenemos disponible en la plataforma, vamos a observar que uno de los pedidos es por lo menos tener 2 a 3 antecedentes relacionados con tu tema de investigación. ¿Por qué es importante esto, señores? Porque te ayuda a entender si hay ya investigaciones previas, si ya hay investigaciones profundas o son investigaciones superficiales que tienen que ahondarse un poco más y por ende te exige a vos como investigador, si vas a continuar por la misma línea de investigación, es profundizar esos puntos que quedaron pendientes para los otros autores. De lo contrario, tu investigación no es pertinente ni es relevante, que habíamos dicho que son condiciones necesarias para poder abordar, enfrentar y llevar adelante una investigación. Entonces depende mucho de esa literatura, del antecedente, de lo que yo ya leí, de lo que ya encontré y lo que está disponible o no para poder profundizar en el nivel de alcance de una investigación. Por ejemplo, los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances como descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base
de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy estructuradas entre sí. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances de las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratorio, después continúe como descriptivo y va llegando hasta el último nivel que podría ser un explicativo en todo caso, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamamos un estudio exploratorio? Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Así nos dice el autor Sampieri y otros que este tipo de investigación se utiliza muchísimo cuando el tema es poco estudiado, poco conocido. La revisión de la literatura reveló que solo hay guías no investigadas o ideas vagamente relacionadas con el problema, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas de nuevas perspectivas, ¿verdad? En esos casos se sugiere abordar una investigación con un alcance exploratorio en este caso, entonces. Esta clase de estudios son comunes en las investigaciones, sobre todo en situaciones en las que digo bien, poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones surgidas de la idea de los problemas de la histeria relacionadas con las dificultades sexuales. Del mismo modo, los estudios pioneros sobre el SIDA, por ejemplo, el VIH, los experimentos iniciales de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, el análisis de contenido de los primeros videos musicales, las investigaciones sobre productividad de Elton Mayo en la plataforma de Hartford de la compañía Western, los estudios sobre terrorismos después de los atentados en la Torre Gemela del año 2001, entre otro tipo de sucesos e investigaciones, ¿verdad? Todos se realizaron en distintas épocas y lugares, pero en común, el común denominador de todas estas investigaciones es explorar algo poco investigado o en ese momento desconocido. Eso es lo que nos dice entonces el autor Sampieri y otros respecto a lo que es un estudio de alcance exploratorio. Generalmente se lleva adelante cuando el tema es un tema poco abordado, no hay mucha información, entonces son las primeras investigaciones que se van a realizar sobre el punto. ¿Quedó claro entonces? Estudio exploratorio, entonces yo no puedo utilizar si mi tema de investigación, si mi proyecto de investigación habla o trata de un problema del cual ya hay muchas investigaciones, del cual ya hay mucha literatura, muchos antecedentes. Entonces yo no puedo seguir abordando desde un punto de vista exploratorio, a no ser que el enfoque que le voy a dar es totalmente nuevo, no se ha dado antes. En ese caso sí, pero si ya es un tema repetitivo, ya existen muchas investigaciones, ya existe bastante antecedente sobre el tema, entonces a mí me exige como investigador ya profundizar el nivel de alcance de la investigación a un descriptivo, a un explicativo u otras alternativas. Cuando hablamos del nivel descriptivo justamente, con frecuencia la meta del investigador en este tipo de investigación consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, esto es detallar cómo son y de qué manera se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre conceptos o las variables a las que se refieren esto. Su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. En esta clase de investigación, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, qué conceptos, variables o componentes, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales o hechos. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipo habremos de incluir, públicas, privadas, administrativas,
o administrada por religiosas, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, o mixtas. Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos señalar cuáles. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. Un ejemplo que pudiéramos dar sobre investigación descriptiva sería, por ejemplo, una investigación sobre el uso de redes sociales en jóvenes universitarios. En este estudio se recopilarán datos sobre la frecuencia, el tiempo dedicado a utilizar las distintas plataformas en redes sociales, puede ser el Facebook, Instagram, Twitter u otro tipo de plataformas. Además, se podría examinar los tipos de contenido que los jóvenes prefieren compartir y consumir en estas redes, así como su motivación para usarlas. El objetivo sería proporcionar una visión detallada y precisa de los hábitos y comportamientos de los jóvenes universitarios en relación al uso de las redes sociales. Entonces, este es un ejemplo de investigación descriptivo. Este estudio, vamos a suponer, su principal objetivo es, en este caso, describir y caracterizar los hábitos del uso de las redes sociales en esta población específica, en este caso, jóvenes universitarios. No busca establecer relaciones causales ni explicar por qué los jóvenes utilizan las redes sociales de cierta manera, sino simplemente recopilar datos detallados sobre su comportamiento en ese contexto. El enfoque es descriptivo porque se centra en la recolección y presentación de información sobre el fenómeno estudiado, sin manipular variables ni buscar relación entre estas. De eso entonces se trata una investigación con un alcance descriptivo. Entonces, son investigaciones cuyo propósito principal es presentar, recolectar primeramente, obviamente, presentar información sobre el fenómeno, las variables o los conceptos estudiados y venir a presentar los resultados sin una interpretación ni sin un sustento o tratar de explicar del por qué y cómo y cuándo. Aquí, en el alcance descriptivo, nuestro objetivo es recopilar información, datos, interpretar, procesar y exponer los resultados tal cual como lo hemos encontrado. Ese sería entonces un estudio descriptivo y recién ya estuvimos viendo un ejemplo de en qué casos o qué tipos de investigación pudiera ser entonces una investigación descriptiva. Ahora hablemos un poco de las correlacionales. Un estudio correlacional busca identificar y medir la relación asociadas o asociación, digo bien, entre dos o más variables en un contexto específico, sin intervenir ni manipular ninguna de ellas. Por ejemplo, un estudio que examina la relación entre el consumo del café y el nivel del estrés en adultos jóvenes podría ser correlacional. En este caso, el objetivo no es determinar si el consumo del café causa estrés o viceversa, sino simplemente establecer si hay una conexión o relación entre ambas variables. ¿Y en qué medida se correlacionan en este caso? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer las relaciones o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra o contexto en particular. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos o más variables, pero con frecuencia se puede también incluir tres o cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de estas y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones que existen entre ellas. Tales correlacionales se sustentan en hipótesis que deben ser sometidas a pruebas. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de investigaciones? La utilidad de la investigación correlacional es saber cómo se puede comportar un concepto, una variable, al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, a partir del valor que posee en las variables relacionadas. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual.
Digamos, en varias empresas industriales con más de 1.000 trabajadores de la ciudad de Bogotá, Colombia, mediría la motivación y la productividad de cada persona y después analizaría si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Entonces, como ya hemos visto y como ya nos explicó el autor Sampieri y otros, en este caso entonces se mide por separado cada una de las variables. Primero, mediríamos el nivel de motivación de cada personal o trabajador y luego mediríamos entonces eh, quiénes son los que tienen mayor productividad y ver si hay una conexión entre el nivel de motivación y el nivel de productividad de estos trabajadores. Ese es un ejemplo de un estudio entonces correlacional. Tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información, eh, por supuesto explicativa, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, digamos entre 3 o 5 años, se relaciona con la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho llega a proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos, pero parcial. Entonces, asimismo, si la similitud de valores en pareja de ciertas comunidades indígenas, pongámosle de la ciudad de la zona de Guatemala, guatemalteca, digo bien, se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio. Esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de estas parejas se casan y otras no. Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de relación, más completa será la explicación. Muy bien, ahí vimos entonces en qué casos se utiliza una investigación de alcance correlacional. Entonces ya vimos la diferencia que existe entre el exploratorio, entre el descriptivo, ahora el correlacional. Y hablemos ahora del último que vamos a ver en la jornada de hoy, que sería el nivel explicativo. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos, fenómenos, ya sea físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona dos o más variables. Aquí el objetivo es fundamentar, explicar por qué. Un estudio explicativo, también conocido como un estudio causal, busca comprender las causas que subyacen a un fenómeno o evento. Se centra en responder preguntas sobre por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones se manifiestan. Este tipo de estudio va más allá de la descripción y correlación entre variables, tratando de identificar las relaciones causales entre estas. Por ejemplo, un estudio que investiga las razones por las cuales los adolescentes abandonan la escuela podría considerarse explicativo, ya que busca comprender los factores que contribuyen a este comportamiento y cómo se relacionan estos factores entre sí. Otro ejemplo de un estudio explicativo podría ser una investigación que busca entender por qué hay un aumento en los niveles de obesidad, digo bien, en una comunidad específica. En este caso, el estudio no solo se limitaría a describir la prevalencia de la obesidad propiamente dicha, o a correlacionarla con ciertos factores, sino que también intentaría identificar las causas subyacentes de este fenómeno. Se podría analizar variables como los hábitos alimenticios, el acceso a la actividad física, factores socioeconómicos, la publicidad de alimentos poco saludables, entre otros, para determinar qué contribuye realmente o qué contribuye realmente en el aumento de la obesidad de esta comunidad en específica. Ese es un ejemplo entonces de un estudio explicativo. Va más allá de la simple descripción de las variables o factores. Aquí se trata de explicar por qué y bajo qué situación ocurre esto. ¿Una misma investigación podría tener diferentes tipos de alcances? Por supuesto que sí. Ocurre en algunas ocasiones. Una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva,
correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal uno nomás. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá o tendrá algunos elementos descriptivos o bien podría tener elementos correlacionales. Entonces, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después vaya a correlacional o a un nivel más profundo explicativo. Vamos a ver un ejemplo de esta situación que estamos mencionando entonces. Uso de redes sociales por parte de adultos mayores. Empieza como exploratorio. El estudio, en un nivel inicial, busca explorar cómo los adultos mayores utilizan las redes sociales, investigando sus motivaciones, desafíos y experiencias en el uso de las plataformas como Facebook, WhatsApp u otros. Esto implicaría entrevistas abiertas, observaciones participativas para entender su comportamiento. Luego, ya va avanzando a un nivel más profundo, al nivel descriptivo. El estudio entonces podría analizar ya en este nivel datos cuantitativos para proporcionar una imagen más detallada del uso de redes sociales entre los adultos mayores, incluyendo estadísticas sobre la frecuencia de uso, el tipo de contenido consumido y la interacción social online que tiene esta población. Este es un ejemplo entonces de una investigación exploratoria descriptiva. Una investigación correlacional explicativa, por ejemplo. En este caso, un estudio correlacional podría llevarse a cabo sobre el tema relación entre el estrés laboral y el ausentismo, ¿verdad? Podría examinar la relación entre los niveles de estrés, la tasa de ausentismo de una empresa mediante el análisis estadístico. Se buscaría posibles correlaciones entre estas dos variables para determinar si existe una relación significativa. Explicativo llegaría ya a un nivel más profundo. Después de identificar una correlación entre ambas variables, un estudio explicativo podría profundizar para comprender por qué el estrés laboral está relacionado con el ausentismo. Se podría realizar entrevistas, encuestas adicionales para investigar los posibles mecanismos causales, como el impacto del estrés en la salud mental, la satisfacción laboral y la motivación de los empleados. Entonces, estos son ejemplos de algunas investigaciones que han llevado más de un nivel de alcance de la investigación, que podría ser, en este caso, ustedes que ya están en un nivel de maestría, pueden de repente llevar adelante dos niveles de alcance, ya que la investigación es compleja la que ustedes están llevando por delante. Entonces, la decisión de investigar, ya sea en el nivel de exploratorio, descriptivo, explicativo, depende mucho, como decíamos hace rato, del conocimiento actual del tema. Si la revisión de la bibliografía revela que hay pocos antecedentes o que el tema no ha sido estudiado en profundidad, es probable que tu investigación inicie como exploratorio. Si existen datos disponibles ya sobre el fenómeno, las características, entonces ya hay una necesidad de que sea un poco la descripción más detallada y podría ser un nivel ya explicativo o descriptivo. Entonces, esas son las condiciones para poder determinar el nivel y alcance de mi investigación. Entonces también importa mucho la perspectiva, la elección del alcance también puede depender mucho de la perspectiva del investigador. Si busca explorar nuevas dimensiones, aspectos del fenómeno, es probable que opte por una investigación exploratoria. Si su objetivo es proporcionar una descripción detallada, entonces una investigación descriptiva. Si está interesado en comprender la relación entre variables, entonces correlacional. O comprender las causas y los mecanismos subyacentes, probablemente entonces sea una investigación explicativa. Excelente, gente. Entonces, estos serían los temas y los puntos que hoy quería profundizar un poco más con ustedes, con algunos ejemplos concretos para que ustedes ya puedan ya definir bien cuál va a ser el nivel y alcance de su investigación, de su proyecto, que propiamente dicho ya está encaminado y tiene que seguir hacia adelante. Excelente.